Buenas noches, Bella. Gusto en saludarte. Si no te importa, Buenas vamos a tener noches. unos minutitos a ver si se conecta alguno de los otros colegas. Por favor, gracias. Está bien. Gracias. Hola, Bella. Buenas noches. Gusto en saludarte. Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, en vista de que ya nosotros vamos a iniciar nosotros y
como la clase se está grabando, pues esperemos que se vayan incorporando algunos de los colegas. Bien, como estamos trabajando el tema de plan de carrera y plan de sucesión, entonces lo primero que hay que, En el video. digamos, dejar claro es la parte conceptual, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de un plan de carrera, pues estamos hablando de un proceso transversal, por lo tanto, es estratégico. ¿Qué busca ese plan de carrera? Bueno, de alguna manera definir cuál va a ser el camino o cómo van a ser los procesos para determinar y ejecutar el crecimiento profesional de los colaboradores, ¿verdad? Uno de los aspectos fundamentales es identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las brechas, para poder determinar las oportunidades de desarrollo, de formación, de capacitación, ¿verdad? Es decir, desarrollar nuevas habilidades. Como lo había dicho en la clase anterior, no es un proceso individual, no es casual, es un proceso estratégico donde interviene tanto la parte de recursos humanos como la parte de la gerencia de línea, ¿verdad? Ahora, en especial, ¿qué es lo que se busca? Bueno, primero que nada, desarrollar a todo el personal interno, ¿verdad? Eso va a traer como consecuencias un proceso motivacional, un compromiso, se espera un compromiso de los trabajadores. Es importante que esto nos lleve a reducir la, la rotación de personas. Asimismo, que el personal esté alineado, ¿verdad? Digamos, con los objetivos de la organización. Si desarrollamos un plan de carrera de manera efectiva, esos objetivos es muy probable que lo podamos alcanzar. Ahora bien, ¿qué es clave en este proceso estratégico? Porque es clave, ¿verdad? Bueno, primero que nada, el proceso de evaluar el desempeño y las competencias de los trabajadores. Recordemos que todo puesto en cualquier organización tiene un descriptor y ese descriptor me dice a mí como organización lo que yo espero que haga, que conozca, que desarrolle un ocupante del puesto. Entonces, cuando yo tengo actualizado el descriptor del puesto, me puede servir para muchas cosas, entre ellas poder determinar si la persona que está ocupando el puesto lo está haciendo correctamente o, o además, mejor dicho, además, si eh, el aspirante a ingresar a la empresa cumple o hasta qué porcentaje o nivel cumple con las exigencias del puesto. Entonces, para nosotros desarrollar un plan de carrera, necesitamos que la persona o los trabajadores hayan pasado por el proceso estratégico de evaluar el desempeño. Otro elemento clave en el plan de carrera es que nos va a permitir a nosotros poder determinar cómo va a ser el plan de formación, el plan de desarrollo, ¿verdad? Que se va a traducir en un plan de capacitación. Recordemos que el plan de desarrollo es a largo plazo, está asociado a las metas de la organización que están en el plan estratégico. ¿Y cómo materializo yo eso? A través de un plan operativo que sería el plan de capacitación, o sea, la ejecución ya de la capacitación. Además de eso, teniendo lo anterior, podemos identificar cuáles son las posibilidades o las oportunidades que tienen estos trabajadores para ir creciendo en la empresa, ¿verdad? Y otro elemento clave que ayuda en el plan de carrera a los trabajadores es disponer e implementar un proceso de coaching y mentoring. ¿Por qué?
porque ambos son métodos que me permiten desarrollar las capacidades de los trabajadores. Y si yo voy a promover a una persona a una nueva plaza o a una plaza superior, yo necesito asegurarme que no solamente venga con un buen récord de hacer las cosas muy bien en su puesto actual, sino también que hacia el puesto futuro donde yo pretendo moverlo, haya una alineación entre lo que exige ese puesto y las capacidades de esa persona. Cuando las capacidades no son al 100%, entonces, además del proceso de capacitación, yo puedo utilizar un proceso de mentoring, un proceso de coaching, y eso ayuda bastante. Eso como definición. Ahora, cuando hablamos de un plan de sucesión, es distinto a un plan de carrera. Tiene algunas características parecidas, pero hay una diferencia bastante marcada. Y esas diferencias son las siguientes. Al igual que el plan de carrera, el plan de sucesión también es un proceso estratégico, ¿verdad? En donde la organización tiene que identificar aquellos trabajadores que en un momento determinado pueden ocupar un puesto o una posición crítica en caso de una vacante. ¿Cómo puede ser la vacante? Una renuncia repentina, un proceso de jubilación, un proceso de fallecimiento, un proceso de desvinculación o incluso un proceso de promoción, cuando la persona que ocupa actualmente el puesto es movida a otra posición superior y el puesto que estaba ocupando esta persona queda vacío y necesitamos que alguien lo ocupe. Entonces, al igual que el plan de carrera, es un plan estratégico, ¿verdad? Eh, por eso dejo claro que no es como muchas veces se cree que es solo por retiro o por jubilación de la persona. O sea, hay otros elementos que son, digamos, causales de eso. Ahora, ¿cuáles serían los principales objetivos de un plan de sucesión? Bueno, primero que nada, lograr que haya una estabilidad organizacional cuando alguna persona de un puesto clave ya no está en la organización. Eso es lo primero, ¿verdad? El otro es lograr llegar a una reducción o a minimizar el impacto negativo que puede tener la salida de una persona o la rotación de una persona en un puesto clave. Otro puede ser, eh, o sea, un objetivo también para el plan de sucesión es tomar en cuenta que hay que identificar y desarrollar al talento de alto potencial, es decir, aquellos que vemos que están en la senda o en el camino de poder ocupar otras posiciones. ¿Okay? Como elementos claves, así como lo hay en el plan de carrera, también lo hay en el plan de sucesión, tenemos, por ejemplo, es clave identificar las posiciones críticas. Es clave. Normalmente ya eso está identificado. Eh, o sea, en el organigrama de la organización debería estar reflejado, o sea, todas las posiciones son importantes, todas, pero ¿cuáles son las críticas? Es decir, aquellas que ante la ausencia de los responsables, ante la inoperatividad de los procesos, aquellas ante, por ejemplo, la ausencia de un personal clave, va a afectar considerablemente, digamos, la operación del negocio. Entonces, hay que identificar cuáles son esas posiciones clave o posiciones críticas. También se le puede llamar posiciones de alto riesgo, ¿verdad? Otra es evaluar el talento interno, es decir, nosotros para poder pretender decir tal persona o tales personas son candidatos idóneos para suceder a tal persona que se va en algún momento o en caso que se vaya,
de manera repentina, necesitamos hacer una evaluación interna. Y el primer paso para ejecutar la evaluación es la evaluación del desempeño. Ese es clave, ese es crítico, ¿verdad? Otro elemento clave es disponer de un programa donde podamos desarrollar y capacitar a los candidatos potenciales. Y aquí hay un punto que debemos tener en cuenta, colega, y es que yo les había dicho en la clase anterior que el plan de carrera y el plan de sucesión, digamos que hay que comunicarlos a todos. Especialmente el plan de carrera hay que incluirlos a todos, pero no es bueno incluirlos a todos de un principio. Es decir, podemos ir por fases. Es decir, yo identifico las posiciones claves y digo, bueno, voy a empezar mi plan de carrera con estas posiciones claves. Identifico en el plan de sucesión aquellos ocupantes que pertenecen a una posición clave, crítica o de alto riesgo y determino cuándo se va. Cuando yo digo cuándo se va es si es susceptible a un proceso de jubilación. Por lo menos aquí en El Salvador la mayoría se jubila por el Seguro Social. Entonces, si yo veo que hay una persona, por lo mínimo, un año de antelación, ya yo tengo entonces que comenzar a identificar cuál es el talento que potencialmente puede ocupar esa posición cuando el otro se vaya. Pero por eso hablamos de un plan de desarrollo y un plan de capacitación a esos candidatos potenciales. Pero siempre va a ser uno solo, es decir, yo puedo capacitar a 3, pero no puedo tener a los 3 en la misma posición, ¿verdad? Y el otro es el plan de contingencia, o sea, el otro elemento clave es el plan de contingencia, eh, cuando pues, es importante la transición de liderazgo, porque acuérdense, normalmente una posición clave, una posición crítica, una posición de alto riesgo, la ocupa una persona con cierto nivel de liderazgo. O al menos está esa persona en un área de alto riesgo. Entonces, lo que se busca es que la transición no sea solamente que le voy a enseñar a la persona que en el futuro va a ocupar esta sucesión, sino que también debo contemplar los aspectos de liderazgo, porque precisamente por ser un área clave, crítica, de alto riesgo, pues es fundamental que, que también veamos el tema de la, de la, del liderazgo, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cuáles son los elementos principales que es importante considerar en un plan de carrera y en un plan de sucesión? Bueno, eh, los elementos fundamentales en un plan de carrera son varios, ¿verdad? Lo primero que debemos ver es que ese plan sea totalmente claro y esté bien estructurado. Entonces, los elementos que debe tener ese plan de carrera es, primero que nada, cuáles son las metas a corto plazo. Es decir, lo que se espera alcanzar con él, perdón, entre 6 meses y un año. Por ejemplo, para un trabajador o varios trabajadores, aprender una herramienta tecnológica o completar un curso de especialización. Eso puede ser una meta a corto plazo para los trabajadores que están en la lista de plan de carrera, o sea, los que estamos desarrollando su gestión en la organización. Otro elemento es qué vamos a hacer a mediano plazo. Entonces, aquí estamos hablando objetivos que requieren un esfuerzo sostenido y constante por lo menos de 1 año a 5 años. Ejemplo, obtener un ascenso o un título académico adicional. Algunas veces 5 años se hace muy extenso, algunas veces entre 1, máximo 3 años, ¿verdad? Pero puede ser 5 porque es posible que sea una persona que está comenzando la carrera, o es posible que sea una persona que está haciendo, no sé, una maestría, un posgrado, una especialización, y puede durar entre 1 año y 2 años, ¿verdad? Eso sería una meta a mediano plazo como requisito para que la persona vaya fortaleciendo su plan de carrera.
Y una meta a largo plazo, ¿verdad? Algo así como lo que espera la persona, como ese sueño que quiere alcanzar, ¿verdad? Que por lo general puede tomar más de 5 años, que diga, bueno, mi aspiración realista en 5 años, por ejemplo, 6 años, convertirme en el líder del área, en el gerente del área, en el director del área, ¿verdad? Por eso ahí dice, ¿verdad? Como un ejemplo, convertirse en un líder de un equipo. Si estamos hablando, eh, digamos, de un emprendimiento, también los emprendedores muy pocas veces tocan el tema de plan de carrera, pero puede ser emprender un negocio propio y en tal periodo lograr una estabilidad o una expansión o simplemente especializarse en un área específica del saber. Entonces, estos son elementos claves en un plan de carrera. Ahora, eh, ¿qué no debemos, qué no debemos pasar por alto? Bueno, esto que está acá, que serían la efectividad de ese plan, ¿verdad? La efectividad de ese plan. Entonces, eh, se dice que el plan de carrera es efectivo cuando está alineado a las fortalezas de los trabajadores y a sus aspiraciones. ¿Por qué se dice esto? Porque yo quiero especializar a alguien en sus aspiraciones. Es decir, yo no quiero invertir dinero, recursos, tiempo, esfuerzo en algo que no le agrada al colaborador. Por eso una de las primeras cosas que uno hace en un plan de carrera es entrevistar a la persona que va a estar en el plan, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se puede lograr esto? Primero que nada, identificando sus habilidades, ¿verdad? Mire, esto es algo parecido, le voy a poner un ejemplo. Esto es parecido como cuando los jóvenes van a empezar en la universidad, o sea, su primera experiencia universitaria, y tienen dudas sobre qué carrera. Entonces van a los departamentos de orientación estudiantil y con conversaciones, con test psicológicos, pueden determinar ciertos elementos de lo que se llama vocación profesional o vocación de carrera. Entonces, esto le puede dar al estudiante una idea más clara de qué tipo de carrera o sí, carrera le es más afín de acuerdo a algunas características. Entonces, acá nosotros tenemos que identificar las habilidades, ¿verdad? Una forma es reflexionando sobre lo que posee actualmente como competencia, es decir, qué es lo que domina. Y sobre todo, definir las habilidades que necesita adquirir para avanzar. Es decir, es un inventario de competencias, así sencillo. Fortalezas y brechas. Entonces, eso me sirve. Ahora, hay otro elemento que se toma en cuenta cuando estamos buscando que la persona podamos identificar su orientación profesional, eh, formulando preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son las actividades que más disfruta en el trabajo, ¿verdad? O qué tipo de proyectos o roles le generan más satisfacción cuando trabaja con otras personas, ¿verdad? Y sobre todo, cuáles son los valores los valores personales que sustentan su día a día, tanto laboral como profesional, como familiar, individual, etcétera, ¿verdad? Y aparte de eso, clarificación de esos valores personales. Es decir, no olvidemos que los valores son creencias y principios arraigados que tienen las personas que le permite guiar o los guían en la toma de decisiones, ¿verdad? Eh, ejemplo, si valoras la creatividad, entonces vas a buscar roles que fomenten la innovación, ¿verdad? Recordándole que la innovación no es solamente tecnología, hay innovación de diversos tipos, entre ellas la tecnología, ¿verdad? Ahora, eh, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros para construir un plan de carrera? ¿Verdad? Porque es lo que estamos hablando. Necesitamos construir un plan de carrera. Entonces, ese plan de carrera hay que verlo de alguna manera gráfica como una especie de mapa que va a permitir guiar a recursos humanos y al propio trabajador y al gerente del área de esos trabajadores, ¿verdad? Desde donde está ahorita, ¿verdad?
y a dónde quiere llegar. Entonces, a ver, cuando nosotros estamos trabajando en recursos humanos, por ejemplo, escalas salariales, y entonces uno dice, bueno, la escala salarial va a ir asociada a las posiciones o a los cargos que hay ahorita. Entonces yo digo, por ejemplo, vamos a clasificar a los vendedores y lo vamos a llamar ejecutivos de cuenta. Entonces, pero hay tres categorías: ejecutivo de cuenta uno, ejecutivo de cuenta 2 y ejecutivo de cuenta 3. Imaginando que el uno es el más reciente, el 2 el intermedio y el 3 con mayor experiencia. Entonces yo digo, bueno, el ejecutivo 1 requiere un perfil en el descriptor del puesto de esta forma. El ejecutivo 2, un descriptor de esta manera. Y el ejecutivo 3, el más elevado, ¿verdad? Entonces ahora voy con las responsabilidades. Las responsabilidades del ejecutivo nivel 1, responsabilidades ejecutivo nivel 2, responsabilidad ejecutivo nivel 3. Y ahora viene la remuneración. Entonces, yo tengo bandas. Entonces, yo digo, bueno, el ejecutivo número 1, que es el más reciente, puede ingresar a la empresa. Esto es un simple ejemplo, ¿ok? Con un salario de $400, siendo ejecutivo de ventas nivel 1, el más básico, $400, y puede llegar hasta $600. Ahora, el ejecutivo 2 va a partir de 600 hasta 900, por ejemplo. Y el ejecutivo 3 va a partir de 900, por ejemplo, hasta 1200. Entonces, tengo los cargos, o sea, el rol, la posición, ejecutivo 1, 2, 3, y tengo la banda salarial. Empieza en 400 el 1 hasta 600. Es decir, que yo le puedo decir, usted empieza ganando 400, pero si en el lapso, por ejemplo, esto es otro ejemplo, de 6 meses, usted da buenos resultados, yo lo puedo subir a 500. Y si en el lapso de un año usted da más resultados, yo lo puedo subir a 600. Pero para yo subirle más de 600, no le puedo subir más de 600 estando en el nivel 1, sino que lo debo mover al nivel 2, que es a partir de 600 hasta 900 y así sucesivamente. Entonces aquí pasa algo parecido, ¿verdad? Aquí pasa algo parecido. Nosotros necesitamos definir los niveles de desarrollo o los niveles de promoción o los niveles de ascenso de la persona en el plan de carrera. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo al ejecutivo 1, sea hombre o mujer? Mire, usted con la formación académica que tiene, con la experiencia que tiene, más la que está adquiriendo aquí en la empresa, usted está empezando como analista, perdón, ejecutivo de ventas nivel 1, y su siguiente paso es ejecutivo de venta nivel 2. Pero para usted llegar al nivel 2, tiene que lograr estas y estas metas. Cuando usted pase el nivel 2, le vamos a decir, para usted pasar al nivel 3, tiene que alcanzar estas y estas metas. Y cuando usted llega al nivel 3, supóngase que el cargo superior al nivel 3 es jefe de ventas. Entonces le decimos al ejecutivo nivel 3, cuando para usted llegar a tiene que cumplir estas y estas metas o objetivos. Entonces, cada persona ya tiene claro hacia dónde va y qué debe hacer. Y dentro de lo que debe hacer, no se le olvida que todo, o sea, periódicamente va a ser objeto de una evaluación del desempeño. Entonces, la persona sabe solita, dependiendo de cómo haya salido u obtenido el resultado en la evaluación del desempeño, cómo va su proceso. Porque puede venir, supónganse que sean varios analistas 1, varios analistas 2 o varios ejecutivos 3, y el que más de resultado, ese va a ir creciendo, y el que se queda atrás, se queda atrás. Ahora, no queremos que se quede atrás. Lo que necesitamos es darle las reglas del juego claras, porque parece mentira, pero es una competencia. Ahora, no debe ser una competencia desleal ni sangrienta. Ahí debe estar recursos humanos de manera atenta a ser un mediador
si alguien se está quedando atrás, entonces hablamos en las dos láminas anteriores de coaching o mentoring, ¿verdad? Entonces, apoyarle. Porque acuérdense que decíamos la semana pasada, la idea es empezar en una fase 1, no incorporando a toda la plantilla de la empresa en el plan de carrera, sino por recomendación comenzar con las plazas o procesos o unidades más críticas de alto riesgo. Cuando tengamos equilibrado este primer plan de carrera, podemos incorporar una segunda tanda de personas que forman parte de la planilla de pago, ¿verdad? Ahora, ¿cómo o cuáles son eh, esos elementos para nosotros construir un plan de carrera? Bueno, los explico a continuación. Ok, voy para acá. Ya va, perdón, que algo se me activó aquí que está sonando. Perdón, déjeme cerrar aquí una aplicación que me está haciendo. Bueno, aquí está. Bien. No sé por qué se me genera ese ruido, pero bueno, después lo veo. Entonces, ¿cuál es el primer elemento que debemos tomar en cuenta para construir el plan de carrera? Aquí lo dice muy claramente. Se debe llevar a cabo un análisis FODA, pero personal, ¿verdad? Personal. Es decir, conocer y que se conozca el trabajo. O sea, recursos humanos debe conocer con la ayuda del gerente de línea eh, cuál es el resultado de un análisis FODA de el trabajador, pero él mismo también debe ser partícipe de ello. Entonces, lo construimos con él. Recuerden que la matriz FODA es un método que permite identificar o diagnosticar elementos de una organización o de una persona. La F significa todas las fortalezas, todo lo positivo que tiene una persona o una organización. La O significa todas las oportunidades que hay para esa persona o para la empresa. La D significa las debilidades o aspectos que se pueden o se deben mejorar en la persona o la empresa. Y la A son las amenazas, es decir, potenciales riesgos que de hacerse presentes pueden afectar la operatividad de la empresa o el desempeño de una persona. Entonces, ¿cómo se hace una matriz FODA empresarial? Bueno, lo primero que hay que reconocer es que ¿quiénes la van a construir? La van a construir todas y cada una de las personas que pueden y deben aportar valor en la información y los datos que se deben eh, suministrar para el manejo de la información. Entonces, en una matriz FODA ya no se trata de, una matriz FODA empresarial, ya no se trata que solo son los gerentes, los directores. Cualquier persona que maneje información importante, clave, crítica de cualquier proceso debe estar presente. ¿Cómo se debe llevar a cabo una matriz FODA? Debe haber vamos a llamarlo así, un facilitador, además de las personas invitadas a suministrar información. Entonces, el facilitador se convierte primero que nada en un mediador y en un documentador. Y puede hacerse de manera general con todo, o se puede hacer tipo focus group, trabajo de mesa. Si somos 15 personas, 12 personas, podemos tener 4 mesas de 3 personas o 3 mesas de 4 personas. Si somos 15, podemos tener 3 mesas de 5. Y cada mesa, entonces, documenta a su criterio cuáles son las fortalezas de la empresa, las oportunidades, las debilidades, las amenazas. Todo eso se coloca en una pizarra y el mediador va validando aquellas que se repiten,
aquellas que no son fortalezas sino oportunidades y así sucesivamente, entonces queda depurada. Asimismo pasa cuando es individual. La persona lo puede hacer sola, evidentemente, pero debe ser lo más realista y honesta posible, registrando la matriz. Pero como yo le dije hace un momento, ayudamos al trabajador a crear su matriz FODA, entonces le suministramos el formato, lo vamos guiando y la persona va respondiendo a lo que puede ser para él o ella una fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Cuando tenemos toda la información de la matriz FODA, es decir, tenemos la fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza, y ya ha sido depurado, es decir, ya tenemos las que son, no hay repetidas. Entonces, hacemos una pequeña estrategia de cómo vamos a analizar esto. Entonces, para usted analizar, porque usted lo que hizo fue documentar, usted no ha analizado qué es lo que está allí, sea para la empresa o sea para la persona. Entonces usted dice, bueno, voy a plantear una estrategia de análisis. Entonces la primera estrategia es, ya la dijimos, vamos a depurar lo que se repite. Lo segundo es vamos a ponerle un orden, ¿verdad? Vamos con las que se parecen más impactantes, fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Vamos con las medianamente críticas y con las menos críticas. Luego vamos a proceder a, o sea, ordenarlas alfabéticamente o vamos a darles un porcentaje a cada una de ponderación y finalmente vamos a analizar si lo que está allí es real o no es real. Después que hagamos el análisis podemos decir, bueno, en conclusión, esta es una empresa que tiene muchas fortalezas, pero hay oportunidades que no las toma en cuenta, tiene una serie de debilidades que usando sus fortalezas las puede convertir de debilidad, las puede convertir en una oportunidad, eso es lo que se llama el FODA cruzado, y hay una serie de amenazas que precisamente por las debilidades que tenemos no las hemos atendido, pero si las debilidades las convertimos en oportunidades, entonces las fortalezas pueden mitigar las amenazas. Entonces usted dice, bueno, al final esta empresa tiene esta fortaleza, estas oportunidades, estas debilidades, estas amenazas de forma ya depurada. Igual hace con el trabajador. Entonces, usted va a tener una matriz donde ya usted sabe que las fortalezas son todas las habilidades, toda la experticia, todas las competencias blandas, técnicas, transversales, todo lo positivo que le da a usted productividad. Las oportunidades son elementos, hitos o factores externos que usted puede aprovechar. E incluso pueden ser oportunidades internas que usted puede, pero si usted no las aprovecha, las va a aprovechar otro y se le puede convertir en una debilidad o en una amenaza, ¿verdad? Las debilidades son esas áreas que yo prefiero llamarlas oportunidades de mejora, son esas áreas que se pueden mejorar, sea tecnológica, sea infraestructura, sea financiera, sea trabajadores, sea competencia, sea procesos, sea relaciones, etcétera, ¿verdad? Y las amenazas son factores externos que también pueden ser internos, que si se hacen presentes pueden afectar la operatividad de la organización. Y como no tenemos competencia, es decir, tenemos debilidades, no podemos abordarlas, por eso es que las debilidades hay que convertirlas en oportunidades. Entonces, ese es, digamos, el primer elemento. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo sería eh, la matriz, ¿verdad? Vamos a verla aquí de manera sencilla. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, ejemplo, fortalezas, buena comunicación y liderazgo ahí en esta. Vamos a hablar de ejemplo de una persona. Esta persona maneja una excelente comunicación, maneja el liderazgo, podemos sumar otras. Tiene visión de futuro y es planificado, por ejemplo, ¿verdad? Una oportunidad, oye, si hace un curso de especialización, por ejemplo, eh, en alguna herramienta tecnológica, en alguna metodología, en alguna herramienta, digamos, de productividad, entonces ese conocimiento se puede convertir en oportunidad
para hacer más cosas. Entonces se va a convertir al final en una fortaleza, ¿verdad? La debilidad, supongamos que es falta del dominio del idioma inglés. Entonces tal vez esta debilidad yo la puedo convertir en una oportunidad. Así como hago el curso de especialización en una herramienta, comienzo a dar mis primeros pasos en el dominio del idioma inglés. Entonces ya deja de ser una debilidad y se convierte en una oportunidad. Es decir, cuando yo logre un dominio, digamos, en mayor cuantía o porcentaje del idioma inglés, entonces esa oportunidad se va a convertir en una fortaleza y yo voy a poder hacer cosas, trabajo, productividad, actividades productivas para la organización. O sea, que las debilidades se pueden transformar. Y una amenaza, supóngase que la amenaza es que estamos en un mercado laboral competitivo. Entonces él dice, oye, no he hecho el curso de especialización, no domino el idioma inglés. Si viene alguien con estas competencias y otras que yo no tengo, entonces puedo ser desplazado. Entonces yo tomo esa amenaza como una oportunidad que puedo manejar y convertirla en una fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Bueno, reconocer mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, hacer un plan de trabajo, compartirlo con mi jefe o mi supervisor y que pueda saber que a pesar de que tengo algunos aspectos a mejorar, yo estoy en el camino del desarrollo de esas competencias. ¿Ok? Eh, ese es el uno. Ese es el primer paso, ¿verdad? Ese es el primer paso. Vamos al segundo. ¿Verdad? Segundo paso. Entonces, en el segundo paso nos dice, bueno, establecimiento de metas SMART. Es decir, hay que definir las metas claras y alcanzables siguiendo el ejemplo SMART. Acuérdense que SMART es un acrónimo, literalmente SMART en inglés es algo así como inteligente, pero esto es un acrónimo donde la S significa que las metas, sus metas u objetivos a alcanzar, tienen que ser S de específico, M que se pueda medir, A que sea alcanzable, o sea, que no sea una meta inalcanzable. R que sea relevante, o sea, que valga la pena, es algo relevante, ¿verdad? Y la T que esté definido en un tiempo, o sea, que no sea eterno y infinito. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, específico, detalle exactamente lo que deseas lograr. Ejemplo, ser gerente de proyectos en el área de tecnología. E incluso le podemos agregar ser gerente de proyectos en el área de tecnología en un plazo de 5 años o menos. Entonces, fíjese, usted está claro. Ahora, es específica. Usted no está diciendo ser gerente de tecnología o de software o de hardware o de programación o de venta de software. No, usted está siendo claro, es específico, ¿verdad? Y eso se puede medir. El segundo elemento SMART es medible, ¿verdad? Tiene que haber un indicador que permita verificar si usted está avanzando en el proceso. Entonces, un ejemplo podría ser obtener una certificación en gestión de proyectos en los próximos 12 meses. Si ustedes se acuerdan anteriormente, habíamos hablado de eh, lo que era una debilidad, que era la falta del idioma inglés. Entonces, aquí hay algo parecido. Y fíjense que este es para un trabajador. Por eso le digo, este trabajo del plan de carrera no lo puede hacer una sola persona. Es mucho trabajo. O sea, sí lo puede hacer, pero va a invertir más tiempo. Tercer elemento, que sea alcanzable. O sea, que ese objetivo específico que usted va a medir, que realmente se pueda alcanzar. Por eso dice, asegúrate que la meta sea realista, considerando tus recursos y capacidades. Por ejemplo, un recurso es que usted disponga del tiempo. Un recurso es que usted pueda pagar esa capacitación si no se la está dando la organización, ¿verdad? Otro elemento es que realmente usted le ponga el interés para obtener esa certificación en el tiempo indicado. ¿Okay? Relevante, ¿qué significa relevante? Que deben estar alineados con los valores de la persona y los objetivos a largo plazo. Es decir, es algo así como que necesito alcanzar este objetivo porque si no, no logró nada. Entonces, para usted es relevante, ¿verdad? Es algo así como cuando usted está en la universidad y dice, me quedan
me quedan, no sé, 6 meses, el último semestre para graduarme. Pero usted no le pone el interés, no lo ve relevante, pagó los 6 meses, los 8 meses y no se graduó. Entonces, no estaba alineada con sus valores. De repente la solución era retire las materias y se vuelve a inscribir en el próximo ciclo cuando disponga del tiempo. ¿Ok? Y finalmente, lo temporal es que hay que establecer un plazo para alcanzar la meta. No puede ser infinita. No puede ser infinita. Entonces, un ejemplo sería Meta Smart, ejemplo, obtener la certificación PMP en 12 meses. Entonces, es específico, obtener la certificación PMP. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir cuando usted entregue el certificado. ¿Es alcanzable? Sí, si usted le dedica el tiempo o si administra sus actividades para dedicarle en ese tiempo algo a ello, ¿verdad? ¿Es alcanzable? Sí, porque usted tiene competencias. Lo va a estudiar en el idioma castellano, si fuese el castellano. Lo va a hacer en línea, tiene conexión, computadora, todos los recursos, ¿verdad? Que sea relevante. Porque es importante para usted. Quiere llegar a ser gerente, ¿verdad? De tecnología y uno de los elementos clave es que usted conozca de proyectos. Qué mejor que usted esté certificado, ¿verdad? Y temporal, usted dijo 12 meses, ahí está, 12 meses. No significa que no se pueda extender un poquito, pero que no sea tan significativo, ¿verdad? Ahora, viene el tercer elemento, ¿verdad? El tercer elemento, que sería cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para poder alcanzar esas experiencias, habilidades, esas metas. Por eso aquí dice, ¿verdad? Punto número 3, estrategias para adquirir habilidades y experiencias. Recuerden que una estrategia es qué voy a hacer para alcanzar una meta, qué voy a hacer para alcanzar cierta actividad, ¿verdad? Entonces, eh, fíjense que lo primero que nos dice es, tú quieres alcanzar metas, habilidades, competencias. Entonces, primero, identifica las competencias que necesitas desarrollar. Es decir, eso lo tienes en la matriz FODA. Por eso ahorita hablábamos, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y luego, eh, identifica también cuáles son las acciones necesarias para adquirirlas, ¿verdad? Si es el caso de la capacitación, entonces tú puedes determinar el tipo de capacitación. Puede ser presencial, puede ser semipresencial, puede ser virtual sincrónica, puede ser virtual asincrónica, puede ser que ahí te ayudes con herramientas tecnológicas, eh, pero, o sea, para alcanzar la meta, necesitas desarrollar un plan, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos de estrategia pueden ser cursos, seminarios o certificaciones, ¿verdad? Que le permitan a usted adquirir esos conocimientos, habilidades y destreza en el tema de la certificación en proyectos. Otro puede ser la mentoría. Un mentor que lo vaya guiando, le vaya orientando sobre los aspectos fundamentales hacia la meta que usted quiera alcanzar. Otra puede ser la experiencia práctica que se adquiere cuando uno se involucra o participa eh, en proyectos o actividades que tienen que ver en este caso con lo que usted quiere alcanzar. Y otra puede ser lo que se llama el networking, ¿verdad? El networking, acuérdense que son las relaciones interpersonales entre profesionales. Eh, eh, que yo conozca, hasta ahora la más difundida red o red social de networking de trabajo es LinkedIn, ¿verdad? Entonces, por eso dice, conéctate con profesionales de tu área en eventos, plataformas, asiste a foros. LinkedIn también tiene capacitaciones gratuitas y también algunas tienen costo. Eh, la recopilación de información que los eh, contactos que uno tiene alojan en LinkedIn, ¿verdad? Siempre van a ser temas de trabajo. Es una red social
de networking profesional, ¿ok? Entonces, de esa manera podemos definir estrategias para desarrollar mis habilidades y adquirir nuevas experiencias. Un ejemplo podría ser de esto, ¿verdad? Como dice ahí, ejemplo, habilidad o conocimiento para adquirir gestión de proyectos. Acción necesaria, inscribirme en un curso PMP. Plazo, 3 meses. El plazo no se refiere a la duración de la capacitación, sino el plazo que yo me doy máximo para comenzar el proceso de capacitación que está asociado a mi plan de carrera. Paso número 4, entonces para nosotros hacer el paso número 4, entonces vamos a definir un plan de acción, o sea, un cronograma, donde podamos de alguna manera tener claridad de cuáles son las acciones que se necesitan en un cronograma y sobre todo darle seguimiento, o sea, reconocer si lo estamos haciendo de la manera adecuada hasta cumplirlo, ¿verdad? Entonces, una recomendación sería, liste todas las acciones que necesitas realizar. Acuérdense que todo esto viene de la matriz FODA que identificamos fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Cuando has identificado o listado o descrito todas las acciones, entonces asigna fechas a cada una, pero fechas realistas, ¿verdad? Hay que ser realistas porque hay que considerar que tenemos una vida laboral, una vida familiar, una vida de ocio, una vida para otros estudios, etcétera, otro tipo de distracción. Entonces, hay que ser claro en eso. Y finalmente, nos podemos apoyar en herramientas como los calendarios, las aplicaciones que se utilizan para planificar o simplemente un diario de seguimiento electrónico o manual. Eso no tiene nada que ver. ¿Ok? Un ejemplo del cronograma quedaría más o menos así, ¿verdad? En su versión más sencilla. Actividad, bueno, investigar certificaciones disponibles. Fecha de inicio, 1 de marzo. Fecha en que va a terminar, el 15 de marzo. Estado, bueno, si está en progreso, si está cerrado, si está pendiente. Otra podría ser la inscripción en el nuevo curso. Fecha del 16 al 31 de marzo. Estatus pendiente. Pero ya usted tiene una lista de lo que quiere o debe hacer para ir alcanzando cada una de esas metas. Podríamos decir que aparte de eso, es importante darle, digamos, una especie de seguimiento, ¿verdad? ¿Cómo podría ser ese seguimiento? Bueno, llevando a cabo revisiones periódicas, pueden ser semanales, mensuales, trimestrales, para ver cómo va el avance. Y en caso de ser necesario, hacer el ajuste correspondiente que fuera necesario. Un ejemplo un poquito más práctico sería más o menos esto, ¿verdad? Por ejemplo, Ana López, ¿cuál es su meta? Convertirse en gerente de recursos humanos en una empresa multinacional en 5 años. Su análisis FODA arroja, por ejemplo, que tiene fortalezas como liderazgo y comunicación. Oportunidades, tiene hay muchas oportunidades sobre la disponibilidad de seminarios o formación en línea. Alguna debilidad, no tiene ninguna certificación en recursos humanos. Una amenaza, por ejemplo, alta competencia en el sector. ¿Cómo quedaría sus metas SMART? Bueno, más o menos así. Una meta, completar un diplomado en recursos humanos en los próximos 12 meses. 2, obtener experiencia liderando equipos en 2 años. 3, desarrollar habilidades en inglés avanzado en 18 meses. ¿Cómo sería su cronograma? Bueno, primero inscribirse en el diplomado de recursos humanos, ¿verdad? Para obtener la certificación. Eso lo va a hacer
entre el 1 de abril y el 1 de octubre, define o programa que lo va a realizar, pero está pendiente. Segundo, liderar proyectos en mi empresa, eso lo va a hacer todo el año 2026, está pendiente. Y llevar a cabo el curso de inglés avanzado, eso lo va a hacer de mayo a noviembre, está en progreso, o sea, ya se inscribió, pero evidentemente no ha terminado. Entonces, este es el ejemplo, digamos, completo de todo lo que hemos visto, de cómo quedaría eh, un trabajador que aspira a estar en el plan de carrera, pero no olvidemos que fundamentalmente, hay que disponer primero de todo lo que es conocer cómo está el trabajador. ¿Y cómo logramos eso? Eso lo logramos con la matriz FODA. Esa matriz FODA nos va a hablar claramente, es decir, a, nos va a arrojar en qué condiciones estamos nosotros, evidentemente, hablando a nivel profesional, y en qué posición de desarrollo estamos nosotros. Es decir, ¿cuál es esa radiografía, pues? ¿Cuál es esa radiografía que nosotros tenemos? Y tal vez ustedes me preguntarán, bueno, ¿y si una persona que está en el plan de carrera y a mitad de camino se va de la empresa? Porque puede suceder, se va de la empresa, ya pues ya no está con nosotros, lo que fuere. Bueno, más allá de la salida, la entrevista de salida, todo eso, si tenemos a una persona que estaba, digamos, en la fila esperando, entonces ese es el candidato, o sea, el principal candidato dentro de mis opciones. Pero si hubiese una persona adicional o dos personas adicionales que puedan ser parte de los sustitutos, entonces igualito les tengo que filtrar a todos con la matriz FODA. Es decir, no se trata solamente de antigüedad. Es que como yo tengo 5 años y usted tiene 3 y la otra persona tiene 1, entonces yo soy el primer aspirante. Eso pudiese ser lógicamente cierto, pero ¿qué pasa si los otros dos o uno de las otras dos personas está dando resultados satisfactorios por encima de lo que se le pide? Entonces, eso hay que reconocerlo. Porque un plan de carrera, si tiene algo, si un plan de carrera tiene algo ineludible, es la meritocracia. Es decir, yo no puedo promover a una persona por el simple hecho de la antigüedad, si no tiene el mérito. Por eso es que hemos dicho, hagamos, cuando vayamos a empezar en nuestra organización, si ya no lo tiene, un proceso de plan de carrera, debemos dejar claras las políticas. O sea, cómo funciona el plan de carrera. Ejemplo, un ejemplo de una política sencilla, ¿verdad? Política número 1. El plan de carrera tiene como elemento base de diagnóstico la matriz FODA, pero se complementa con la evaluación del desempeño. Entonces resulta que yo tengo 3 personas que son potenciales candidatos para proyectarse en el tiempo. Y yo veo que, bueno, tengo el inventario de competencia, tengo las brechas, tengo todo, ¿verdad? Y como les decía hace un momento, uno tiene 5 años, uno 3 años y uno 1 año. Si yo dejo claridad
que una de las políticas es la meritocracia, yo debo dejar claro cómo es la meritocracia. Si la meritocracia es por antigüedad o la meritocracia es por antigüedad y por productividad o si es simplemente por productividad. Es decir, que si es por antigüedad, entonces lo que necesito son años de trabajo para irme a la siguiente posición, pero ahí no hay garantía de que como tengo la antigüedad, tengo las competencias. No hay garantía, ¿verdad? La otra puede ser eh, por antigüedad y por productividad. Entonces aquí, fíjense lo que estoy diciendo, tengo la antigüedad, tengo más años que ustedes, pero soy lo suficientemente productivo y aporto valor, entonces me lo merezco, ¿verdad? Pues está bien, tiene la antigüedad, tiene las competencias, lo demuestra y aporta valor. Pero el tercero puede ser solo por productividad, es decir, el que más produzca, el que salga mejor evaluado, ese es el que se promueve. Entonces, la primera y la última traen más conflicto que la segunda, porque uno quisiera que fuera la segunda, es decir, tienes la antigüedad y tienes las competencias, o sea, tienes todos los méritos, no hay nada que reprochar, pero no necesariamente es así. Hay personas que llegan nuevas y sobrepasan a los que ya están. Entonces, eh, si yo no tengo política, eso va a ser un problema y se va a ir la persona. Se va a ir porque se siente no valorada y yo quiero personas así, es decir, no es que vengan a arrasar, fue una simple palabra coloquial, que vengan a aportar, pero ¿y cómo analizo el que se queda en la fila? Pues el que no avanza. O sea, necesito esperar que avance para promoverlo. No, el plan de carrera es dinámico. Por eso es que es importante empezar de a poco, ¿verdad? Bueno, entonces, este, las políticas son elementos fundamentales en el plan de carrera. Ahora, vamos a hablar ahora un poquito de manera general sobre el plan de sucesión, porque hablamos del plan de carrera, ahora vamos a hablar del plan de sucesión, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho, es un proceso, se le puede llamar también estratégico, sí, es un proceso estratégico, liderado por recursos humanos, no significa que, eh, digámoslo así, no significa que los gerentes de línea no intervienen. Sí, claro que intervienen. Acuérdense que el gerente de línea siempre, pues, es el que conoce a su gente, ¿verdad? El recursos humanos conoce son los procesos humanos, va a decirlo de alguna manera. Ahora bien, sucesión como tal es un reemplazo con continuación, o es un reemplazo para darle continuación a algo, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad? Que es un proceso estructurado que identifica roles estratégicos. Eso lo decíamos ahorita al principio de la clase. Yo necesito saber, conocer cuáles son los roles o los cargos o las posiciones estratégicas. ¿Por qué? Porque son las que posiblemente sean susceptibles a riesgos de mayor impacto. Ahora bien, como nadie es eterno en una organización, ¿verdad? En algún momento, pues hay cambios. Entonces, yo lo que ando buscando con este plan de sucesión es estar preparado. Estar preparado también significa estar preparado con quién, es decir, con qué tipo de recursos. Por lo tanto, necesitamos identificar, déjeme responder aquí una pregunta que me hicieron, déjeme leerla. Me pregunta Patricia. Ok, para el plan de carrera. Ok.
¿cómo se debe construir el documento? Bueno, Patricia y colegas, voy a explicar la pregunta de Patricia, pero les tengo que compartir unos formatos para que lo vean, digamos, más elaborado, ¿no? Bien, el plan de carrera, al igual que el plan de sucesión, no son exactamente iguales, pero se parecen. El plan de carrera, a la orden, el plan de carrera, lo primero que debe tener es la identificación de las áreas claves, críticas, de alto riesgo. En segundo lugar, debe tener identificado cuál es el ocupante actual, o sea, quién ocupa la posición con nombre y apellido. Y por supuesto, el descriptor del puesto, porque eso es clave, el descriptor, ¿verdad? En segundo lugar, voy a tener un diagrama, una fotografía de él o los posibles, eh, perdón, me fui porque es que tengo aquí la palabra plan de sucesión. Voy a quedarme aquí en plan de carrera. Entonces, lo primero que tengo que hacer en el plan de carrera es identificar las posiciones críticas. Las puedo identificar primero que nada en el organigrama. Debo definir por qué es crítica, ¿verdad? Es decir, por qué si esa actividad o las actividades de ese departamento no se hacen, cómo afecta a la organización. Ok. En segundo lugar, voy a identificar quién está ahorita ocupando esa posición. En tercer lugar, igualmente con su descriptor del puesto. En tercer lugar, voy a desarrollar, bueno, en tercer lugar, identifico los potenciales trabajadores que se van a incorporar al plan de carrera, es decir, aquellos trabajadores que pretendemos que se desarrollen a lo largo y ancho de la organización en el tiempo. El cuarto elemento es, vamos a saber cómo están. Vamos a trabajar lo que vimos ahorita en la matriz FODA. Entonces, la matriz FODA me va a decir, aquí están las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas de ese trabajador, porque esto es individual, ¿ok? De este trabajador. Por eso decimos que no lo hace una sola persona, porque es un trabajo un poco cargado, ¿verdad? Ok, ya tengo la matriz FODA y ya había explicado cómo hacer el análisis para determinar exactamente en qué situación está Pedro Pérez, por ejemplo. Entonces, ¿qué me va a decir de Pedro? Estas son todas sus fortalezas. ¿Qué me dice la fortaleza? ¿Hacia dónde va Pedro Pérez? Y qué no debe superar Pedro Pérez, porque ya lo tiene como fortaleza. ¿Qué me dicen las oportunidades? Las oportunidades que tiene Pedro Pérez de convertirlas en fortalezas para acelerar su crecimiento. ¿Qué me dicen las debilidades o aspectos a mejorar? Aquellas variables que si Pedro Pérez eh, fortalece, o sea, aquellas desviaciones que tiene, si las convierte en fortalezas, entonces va a poder seguir avanzando en el camino del plan de carrera. ¿Y qué me dicen las amenazas? Que si no tomamos en cuenta esta amenaza que tiene Pedro Pérez, entonces le puede truncar el camino de desarrollo en la organización. Cuando ya hice la matriz FODA de Pedro Pérez, ya tengo el análisis de Pedro Pérez, ahora ya yo tengo una visión más clara de hacia dónde puede dirigirse el camino de crecimiento de Pedro Pérez. Además, ¿qué necesita hacer para fortalecer sus competencias o su perfil y seguir creciendo? Y dentro de ese proceso hay que determinar qué cosas son a corto, qué cosas son a mediano y qué cosas son a largo plazo que debe desarrollar Pedro. Ahora, sin salirme del plan de carrera, este plan, esto que acabamos de hacer tiene relación con el plan de sucesión, porque realmente el plan de carrera es el preámbulo del plan de sucesión, porque yo sé que la señora María González se jubila en 3 años y yo tengo a 2 o 3 candidatos que la pueden suceder, ¿verdad? Entonces, yo estoy montado en mi plan de carrera y soy candidato o uno de los candidatos para que la señora María Pérez, cuando se vaya, yo ocupe su posición. Fíjense, al ocupar la posición
de la señora María Pérez, yo estoy en el plan de sucesión, pero ¿cómo llegué yo ahorita a sustituir a María Pérez? Porque me monté en el plan de desarrollo. O sea, el plan de desarrollo me vino fortaleciendo, trabajando, gestionando para yo tener las competencias y cuando la señora María González se vaya, yo soy el sucesor natural. Por eso le digo que están estrechamente relacionados, ¿verdad? Ahora, esto al final lo que se convierte en una gran matriz bitácora. El plan de carrera es una matriz bitácora, al igual que el plan de sucesión, porque yo tengo el trabajador, la posición actual, las competencias, las brechas, lo que dice la matriz FODA, lo que debe comenzar a desarrollar, cuál es la posición inmediata cuando alcance esto, cuáles son los nuevos retos, cuál es la posición inmediata en segundo lugar cuando logre esto, y así lo voy dibujando hasta que supongamos que el nivel de la persona era llegar a jefe de área, no gerente, jefe de área. Entonces, yo incluso tengo un roadmap, un mapa de ruta, donde dice, bueno, en 4 años se puede, no es que se puede convertir en jefe de área o jefe de oficina. Y ahí para. Eso no significa que no pueda seguir creciendo, sino que ya logró la meta. ¿Por qué? Porque cuando él se inscribió cuando lo incorporamos al plan de carrera, venía con un perfil, pero ese perfil tiene que crecer, o sea, tiene que ser más competente hasta que llegue a jefe de oficina. Cuando llegue a jefe de oficina, su perfil ya no es igual como lo era hace 3 años, por decir algo, o 4 o 5. Entonces, ¿por qué llegó a jefe de área? Porque el plan de carrera, así como le dibujó el camino, lo que tenía que hacer para convertirse en jefe de oficina, también le dotó, por ejemplo, de capacitaciones, de mentoría, de coaching, de evaluaciones del desempeño, de involucramiento en proyectos, es decir, lo va desarrollando. Entonces resulta que, bueno, ahora es jefe de oficina y todo bien. Entonces dice, ahora yo quiero llegar a ser gerente, porque yo llegaba hasta jefe de oficina. Entonces le hacemos la ruta de qué debe hacer para llegar a gerente. Volvemos a hacer la matriz FODA, volvemos a hacer el análisis de la matriz FODA. Cuando tenemos el perfil claro, le decimos, estas son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué tiene que hacer para convertirse en gerente? Por ejemplo, bueno, mire, el gerente es el que tiene la reunión semanal con la casa matriz y tiene que hablar inglés. El gerente es el que desarrolla, gestiona y administra el presupuesto. Usted tiene que aprender manejo de presupuesto. El gerente tiene 30 personas a cargo, usted lo más que ha tenido a su cargo son 5, entonces tiene que desarrollar competencias para manejar un volumen mayor de personas. El gerente, una de las funciones del gerente es, por ejemplo, guardar relación institucional con las asociaciones, cooperativas, todas estas cosas. Usted tiene que desarrollar eso. Entonces, le hacemos el plan. Cuando digo le hacemos el plan, le decimos, usted tiene esta fortaleza, pero tiene estas brechas y estas brechas las tiene que convertir en fortaleza. Las brechas las convierte en fortaleza. ¿Cómo? Desarrollándose, capacitándose, entrenándose, involucrándose en proyectos, lo que decíamos anteriormente, el LinkedIn, las relaciones interpersonales, las capacitaciones, hasta que a lo largo de ese camino usted sabe que está cocinando para comerse el caldo de gerente. Usted está preparando esa sopa y la sopa le dura tanto tiempo. Usted aspira a llegar allá. Pero a lo largo del tiempo que dure que usted se convierta en gerente, va a sufrir, bueno, sufrir no, va a ser objeto de evaluaciones del desempeño. Y el desempeño suyo es el que puede frenar o acelerar su camino a convertirse en gerente. Acuérdense que di 3 condiciones en las políticas. Una política es, usted se va a convertir en gerente por sus méritos, por lo que usted aporta, por su productividad. No importa que tenga menos tiempo que el otro aspirante. Ese es uno. 2, usted se va a convertir en gerente por méritos, pero también por antigüedad. Cumple las dos. Y la otra puede ser, usted se convierte en gerente solo por antigüedad, no hay problema. Lo que habíamos dicho. Y si es por antigüedad, ¿qué garantía hay que tenga las competencias?
solo por tener tantos años de antigüedad, le corresponde el cargo de gerente. Es un riesgo, ¿verdad? Y ese riesgo es donde ahí ustedes o las personas de recursos humanos asesoran al gerente de línea. Pero son políticas que se deben definir, ¿verdad? Porque también acuérdense que no queremos que traiga contratiempos, que una persona diga, tal persona es más favorecida que yo en el plan de carrera. ¿Por qué tú dices eso? Porque yo tengo 10 años y él tiene 4 y lo nombraron. Eso es común que ocurra. Por eso habíamos dicho al principio, antes de usted lanzar, antes de usted colocar la primera piedra para construir el plan de carrera y plan de sucesión, debe comunicarles a todos cómo es el proceso, cómo son las políticas y cómo son los procedimientos, para que las personas estén claras que no se trata de una competencia por antigüedad, sino por mérito, por mérito. Claro, si yo tengo una persona que tiene 8 años y es productiva, no sobresale. Y tengo una persona con 1 año y sobresale para alcanzar ese puesto, antes de yo decir, el que tiene 9 años no tiene las competencias, el joven que llegó nuevo sí las tiene, yo tengo que preguntarme por qué contraté a una persona y la coloqué en una posición que ya le quedó pequeño el cargo. Porque como una persona de 1 año de antigüedad va a tener más productividad y conocimientos que una persona que tiene 9 años. Entonces metí a alguien que tenía un perfil elevado. Eso fue lo que pasó. No es que no pueda haber alguien que tenga más competencia, es que se supone que, o sea, imagínense, analista 1 y coloco un senior y analista 3 es un semisenior. O veanlo así, un analista 1, que es el nivel más bajo, eh, tiene 10 años de experiencia y el analista 3, que es el máximo de nosotros, tiene 5 años. Claro que el analista 1 se lo va a comer vivo, pues tiene 10 años de experiencia, es profesional, etcétera. Entonces, ahí hay que ver que recursos humanos sea equitativo o equilibrado en a quién va a organizar. Pero de que esto puede traer contratiempo en el plan, perdón, en el clima laboral, sí lo puede traer. Entonces, yo les voy a compartir unas plantillas, formatos de cómo queda un ejemplo de un plan de carrera para varias posiciones, ¿no? Varias personas que aspiran a diferentes cargos. ¿Ok? Ahora, la plantilla del plan de sucesión es un poquito más sencilla, porque lo primero que yo hago, yo lo que tengo que identificar es cuál es el ocupante de la posición X, que en el periodo de entre 1 o 2 años, dependiendo del nivel de criticidad, puede ser hasta 3 años, va a salir o va a jubilarse. Cuando decimos va a salir a jubilarse es planificado, porque el plan de carrera, el plan de sucesión busca ser planificado, ¿verdad? Que pueden haber contratiempos a última hora y alguien salga de manera introspectiva, pues hay que manejarlo. ¿Qué debe tener ese plan de sucesión a nivel de plantilla, colegas? Primero, como lo decía, la posición y el ocupante del cargo que va a salir, el descriptor del puesto para que tengamos referencia de quién lo va a ocupar. Luego tenemos él o los aspirantes más cercanos a ocupar o a suceder a esa persona. Tenemos la matrifoda o el perfil de esas 3 personas, ¿verdad? El tiempo que tenemos para desarrollarlos para que pueda tener las competencias suficientes para, digamos, para ganarse la posición, identificar cuáles son las brechas, bueno, igual las competencias, pero cuáles son las brechas que se deben ir convirtiendo en fortalezas a través de los procesos de desarrollo, capacitación, mentoring, coaching, etcétera, y la evaluación del desempeño. Porque con la evaluación del desempeño usted logra la transparencia y evita que alguien pueda pensar que usted tiene preferencia sobre otro. Cuando usted ya ha determinado que ya lo que queda es 1 año, ya terminó la evaluación del desempeño y ya tenemos que tener al sucesor, entonces cuando usted lo defina, entonces ahora va con el ocupante de la posición, es decir, el que se va a ir de jubilado,
para que le acompañe en un proceso de mentoría. Si la persona conoce de coaching, mejor. Pero la mentoría lo que va a hacer es fortalecer. Ya te respondo, Patricia. La mentoría lo que va a hacer es fortalecer la comprensión y aplicabilidad de los procesos de ese departamento, gerencia o unidad que lidera la persona que se va a ir. Entonces, este es como que el que lo lleva de la mano. Ah, bueno, ¿es usted, es Pedro o es María la que se va a quedar definitivamente con la posición? Entonces, yo, fulano de tal, le voy a dar una mentoría. Entonces, en la mentoría es importante que Recursos Humanos y el jefe de línea definan un calendario de el tiempo que le va a dedicar esta persona con el mentor, que es el que se va, para recibir ese impulso en el desarrollo de nuevas competencias, porque tiene que ser planificado y programado. Y también dejar claro que el gerente, el mentor es el único que puede decir si la persona está o no está preparada. Y aquí hay un punto crítico porque se supone que dijimos, bueno, es María González la que va a suceder a Pedro Pérez. Entonces, María González llegó aquí por mérito, no por cualquier cosa. Pero ahora María González tiene que ponerle ímpetu cuando Pedro Pérez se convierte en su mentor y le dé mentoría para ir avanzando en el proceso. O sea, es un poquito pesado. ¿Por qué? Porque atiende su trabajo y atiende el nuevo puesto. Entonces, pero es Pedro Pérez el que va a decir hasta dónde está capacitada María González para tomar o no las riendas de esa unidad. Y eso hay que dejarlo claro, claro, claro. ¿Ok? Bueno, voy a leer aquí la pregunta de Patricia. A ver. Ok, Patricia pregunta, colega. Para tener un plan, ¿recomiendas hacer antes una política o es necesario? No, no, sí es necesario tener las políticas. Mientras yo no oficialice el plan de carrera o el plan de sucesión, yo lo puedo dejar de último. Es decir, cuando yo oficialice el plan de carrera o el plan de sucesión, debe ir con las políticas, con los procedimientos. eh, si es el plan de carrera, las personas que entran en la fase 1 en el plan de carrera con sus respectivas metas. Si es el plan de sucesión, eh, el departamento, área y persona que será sucedida en algún momento del tiempo, ¿verdad? Igual él o los candidatos, digamos que planteamos que pueden ser eh, pues digamos, los más capitalizables para suceder a la persona. Eh, las políticas son variadas, por eso yo les tengo que pasar también algunas políticas. Mire, hay políticas, por ejemplo, eh, de desarrollo. Es decir, ¿qué debemos hacer para mantener el desarrollo profesional de la persona? Políticas remunerativas, es decir, supónganse usted que la persona que va a suceder al gerente, no sé, va a poner un ejemplo, gana $1,000, pero el gerente gana 2,200 por su perfil, experiencia. Entonces, la política tiene que ser bien clara y precisa porque es poco probable que de la noche a la mañana, cuando se tome posesión del nuevo puesto de gerente, le suban a 2,200. Eso hay un acuerdo. Entonces, una política debe ser acuerdos remunerativos. Tal vez le decimos, mire, usted va a empezar, pero necesitamos medirlo, ¿verdad? Si en 3 meses usted demuestra que sí, con todo este proceso, usted es la persona que bien o por plan de carrera logró la meta o por plan de sucesión logró la meta de suceder al anterior ocupante, entonces en este primer periodo se le va a hacer un ajuste salarial. Eh, Ya te doy la palabra, Patricia, un segundito. En segundo lugar, a partir de tal fecha o periodo, se le da este otro ajuste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que comparar el perfil del que se fue contra el que llegó. Y no se trata de discriminar, sino ser
justamente compensado. Puede haber una política de beneficios. Ahora, por ser gerente, usted tiene beneficios que no tenía como supervisor o como analista. Puede haber una política de desvinculación atada o asociada a qué? Manejo de la información o manejo de la confidencialidad, metas. O sea, vamos a manejar diversas políticas y esas políticas no solamente tenemos que revisarla con las respectivas áreas como finanzas, la directiva, todo eso, sino también dejárselas claras al trabajador que viene en ascenso, ¿verdad? Porque no podemos dejarlo así nada más. Bueno, si quieres ahora sí, Patricia, te doy la palabra. Adelante. Perdón. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas Roberto. Me gustan esos temas y cada vez que avanzas en el tema como tal, me nacen preguntas porque me interesa, ¿verdad? Cuando te hacía la pregunta de la política, me gustó porque mencionaste algo interesante y mencionaste una estructura, es decir, primero puedes avanzar en el plan, luego puedes dejar la política y también agregar el procedimiento. Esa estructura de cómo debería de quedar también me da curiosidad si nos podrías dar una lista. Cada vez que se hace un plan, debe de llevar su política, debe de llevar su procedimiento, porque entendemos que muchos de los que estamos en estas clases también vemos el tema de las normas ISO, ¿verdad? Y también, pues, esta emerge a que podamos trabajar bajo procesos. Entonces, siendo así, no sé si nos podrías apoyar también en darnos como esos elementos, vea, la estructura del plan, la política, el procedimiento, y si hay algo más que agregar. Muchas gracias, Roberto. No, siempre a la orden. Sí, claro que sí. Ahorita estoy tratando de sentar las bases de qué es, eh, para qué sirve, cuáles son los elementos que debe contener, algunas particularidades, porque en este caso hay particularidades asociadas a riesgos, para luego entonces poder presentarle, como le digo, les voy a entregar unos formatos de ejemplo de cómo queda un plan de carrera y cómo queda un plan de sucesión. Pero la idea es que primero tengamos claridad. Por supuesto que esto es un proceso lento, ¿no? Hacer un plan de carrera de sucesión no es así como hacer una encuesta, no es algo más complejo. Pero que tengamos la base, porque lo primero que decíamos la semana pasada es que son procesos. El plan de sucesión y carrera y sucesión son procesos, pero son procesos estratégicos, porque además de que se involucra tiempo, recursos financieros, recursos de personal, herramientas, tiempo, etcétera. También es importante reconocer que como proceso estratégico nos puede dar una diferencia a nosotros a nivel competitivo, ¿verdad? Porque si yo, por ejemplo, digo, este es el plan de carrera o este es el plan de sucesión, de alguna manera estoy mirando que tiene que haber un plan estratégico. Entonces, para yo elaborar el plan de carrera y el plan de sucesión, obligatoriamente tiene que haber un plan estratégico y si no lo hay, entonces tenemos que, es decir, de alguna manera estamos presionando directa o indirectamente a la organización para que se ponga a hacer un plan estratégico. Es decir, no podemos ir por ahí, como vaya viniendo, vamos viendo, ¿verdad? Entonces, por eso estamos ahorita, digamos, aterrizando un poco la parte, digámoslo así, general, para luego entonces caer en una, digamos, visión mucho más detallada, por decirlo así, que nos permite entonces eh, eh, sí poder decir, bueno, entonces con esta plantilla eh, me voy a basar para documentar para las diferentes áreas quiénes son las personas que son potencialmente aptos para eh, ocupar o suceder a tal persona. Mire, por cuestiones de tiempo me voy a ir, me voy a adelantar, me voy a ir un momentito
solo por cuestiones de tiempo, esto lo vamos a revisar nuevamente la otra semana, pero quiero darles aquí un comparativo, ¿verdad? Aquí está el comparativo, ¿verdad? Dice, aunque ambos planes, o sea, diferencias clave entre el plan de carrera y el plan de sucesión. Aunque ambos planes tienen como objetivo el desarrollo profesional, existen diferencias fundamentales. Entonces, por ejemplo, el propósito del plan de carrera es crecimiento, ¿verdad? Crecimiento de la persona, avance de la persona, aumento de experiencia. El plan de sucesión es garantizar la continuidad de los roles clave en la organización. Si yo tengo, por ejemplo, un rol clave, gerente de producción, y se va jubilado, yo no consigo un gerente de producción, yo no puedo decir, bueno, vamos a tomar al gerente de calidad y que también atienda sucesión. Perdón, y que también atienda producción. Sí, lo puedo hacer temporal, pero el gerente de calidad es una cosa y el gerente de producción es otra. Lo estoy sobrecargando. Que ahorita me está ayudando, eso es otra cosa. Pero mi meta es clara, yo tengo que garantizar la continuidad de roles. Debe ser o interno, primero que nada, por la meritocracia. Y si no hay interno, me voy a lo externo. Pero cuando uno hace un plan de carrera y un plan de sucesión, es con la idea estratégica de no es no ir a la calle a buscar, es que mi mayor porcentaje de profesionales que pueden ir sucediendo a otros están acá y nacen de acá. Por eso es que cuando usted ve una empresa con un plan de carrera, un plan de sucesión, siempre o la mayoría de los casos está buscando incorporar personas nuevas para puestos, digamos, iniciales. O sea, no va a buscar al contador de la empresa, va a buscar un analista contable. ¿Por qué? Porque hay analista contable 2, 3, senior, jefe, y el contador. Entonces, ¿quién va a suceder a este contador? El jefe de contabilidad. Al gerente de contabilidad lo sucede el jefe. Tiene las competencias, la antigüedad, la meritocracia, ¿verdad? Entonces, por eso es que el rol es garantizar la continuidad en el de sucesión. El enfoque, el plan de carrera está centrado en el individuo y sus metas personales. Y yo puedo tener una plantilla inmensa, pero ahí tiene que haber individualidad, individualidad. Porque no todas las posiciones son iguales, no todos los roles, no todas las competencias, etc. En el caso del plan de sucesión, está enfocado en la organización y sus necesidades futuras. Como yo les había dicho el otro día, si tengo una persona muy, pero muy excelente en una posición y se va jubilado porque ya no quiere más, entonces yo tengo mi plan de sucesión y tengo a mis candidatos a nivel de meritocracia listo. Pero yo podría, además del coaching, el mentor, decirle, te voy a dejar, te ofrezco un contrato freelance, a destajo, por honorarios profesionales, para que cuando haya cierto nivel de emergencia, tú vengas y nos asesores. ¿Y a quién vas a asesorar principalmente? Al que te sucedió a ti. O sea, ahí lo estoy desarrollando otra vez. Fíjense, vuelvo al plan de carrera para que me ayude en el plan de sucesión. Responsabilidad. En el plan de carrera, la principal responsabilidad recae en el individuo, ¿verdad? Pero tiene apoyo de la organización. O sea, él es responsable de lograr las metas que se le propone, pero la organización le da recursos. Le da capacitación, le da coaching, mentoring, le da información, le da herramientas, le da asesoría, ¿verdad? En el caso del plan de sucesión, es la organización la que va a liderar el proceso con enfoque en candidatos. Pero lo ideal es que sean internos, no externos, porque se pierde la meritocracia. Oigan bien, a menos que ustedes me digan, Roberto, y si no consigue a nadie internamente, yo le respondería, ¿y qué pasó con el plan de carrera? Porque el plan de sucesión se alimenta del plan de carrera. O sea, el plan de carrera sirve para que usted crezca y usted suceda a otro. Alguien se fue porque lo desvincularon, ¿verdad? Lo retiraron. Usted lo puede suceder. Alguien no se fue, alguien renunció. Usted lo puede suceder.
Alguien ni lo desvincularon ni renunció, creció, lo mandaron a otra posición, dejó un puesto vacío, usted lo puede suceder. Alguien, bueno, lamentablemente falleció, ok. Alguien se jubiló, o sea, que el plan de carrera es el que da respuesta al plan de sucesión. El otro, el tiempo, el plan de carrera, él empieza con corto, sigue con mediano y llega a largo plazo, ¿verdad? Pero porque es una carrera. O sea, si usted dice, mira, hay empresas que tienen plan de carrera hasta la presidencia, porque son abiertos. Hay otros que dicen, no, este plan de carrera es solo como gerente. Y después de gerente se hace otro plan para director y después otro plan para vicepresidente y después otro plan para presidente. Pero son muy pocas las personas, ¿verdad? Pero funciona así. En el caso del plan de sucesión puede ser a mediano como a largo plazo. Como dice ahí, dependiendo de la vacante prevista, ¿verdad? Lo ideal es que fuese sucesión. Se va jubilado. Eso sería lo ideal, porque usted lo planifica mejor. Pero cuando es que la persona sale introspectivamente, ¿cuántos años tenía la empresa? 20. Oye, le faltaban 5, por ejemplo, para jubilarse. ¿No? Yo iba a empezar a trabajar cuando faltaran 3 o 2, dependiendo de la criticidad del rol o de la posición. Pero introspectivamente no estaba, lo despidieron, renunció, tuvo que salir, lo que sea. Entonces, eh, yo tengo que mover el plan de carrera. ¿Verdad? Ahora, si en el plan de carrera, en este ejemplo, no hay nadie y yo no puedo dejar el área sola, entonces se toma la decisión si se hace lo siguiente. Si se eleva al que no es que el que no esté preparado, sino al que le llegue un poquito más al puesto, aunque no esté del todo al 100% preparado, y se puede contratar un asesor para que le dé acompañamiento. Pero esa es la persona, viene internamente. Si es que no hay otra forma que hacer que sea de la calle, entonces eso hay que comunicarlo, porque ha pasado, hay que comunicarlo, y no hay que perder, y no hay que permitir que las personas pierdan el ánimo en que trajeron a alguien de la calle, hay que dejarlo. Es como que yo le diga, mira, a ti te faltan 3 años de experiencia para suceder a este. Se iba a ir en 5 años, es decir, que en 5 años tú ibas a tener 2 años por encima de competencia, pero se fue ahorita, te faltan 3. Si yo te coloco es un suicidio para ti. Entonces, déjame tal vez colocar internamente a alguien temporal, lo que acabo de decir, darte un asesor o simplemente tengo que buscar a alguien de la calle y revisar tu plan de carrera, hacia dónde irás. Porque un plan de carrera es un compromiso que hace la empresa con el trabajador y el trabajador con la empresa. Sí, yo me comprometo a seguir este plan para llegar a esta posición. Entonces la empresa no le puede venir después que va a traer a alguien de la calle, porque ahí lo que está elevando la organización es este, las relaciones con el trabajador, motivarlo, involucrarlo, tener aliados, o sea, entonces, todo lo saco internamente. En la mayoría de los casos funciona. Y el último, resultado esperado en el plan de carrera, que se alcancen las metas personales y profesionales, pero que ya están bien especificadas. Y en el caso del plan de sucesión, tener al personal, al talento, a los especialistas listos para ocupar posiciones críticas. Entonces, por eso es que empezamos con el plan de carrera, porque él es base para el plan de sucesión. Bueno, colega, entonces les voy a compartir esos ejemplos de cómo queda un plan de carrera, cómo queda un plan de sucesión, para que vayan teniendo ahora una idea más visual y gráfica de cómo es. Bueno, me quedan 5 minutos. Si quiere, lo dejamos hasta acá. Recuerden, nos vemos si Dios quiere el martes en el mismo horario. Todavía nos queda ahora desarrollar el tema del plan de sucesión, porque hoy vimos la parte 1 del plan de carrera. Pues nada, si no tienen preguntas, dudas, comentarios, les agradezco. Como siempre, gracias. Cuídense mucho, vayan con Dios y nos vemos si Dios quiere el martes, ¿sí? Feliz fin de semana
De lo que resta ya está. Gracias, Roberto. Buenas noches a todos y todas. Y ahí solo las presentaciones, Roberto, si nos la puede compartir en el web. Gracias. Ok, esta la Buenas compartí noches. en WhatsApp, pero la puedo compartir nuevamente, no hay problema. Gracias. Bien, cuídense, nos vemos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Saludos, buenas noches, a la orden.